Bueno, me faltan poco más de 15 minutos para terminar el programa de este sábado, que es el primer día de un fin de semana largo. Largo, exactamente, sí, Porque sí. hemos tenido, bueno, tenemos un feriado el lunes que es conmemorativo de una fecha que en nuestra época, por ejemplo, se llamaba el Día de la Raza. El Día de la Raza. El Día de la Raza. Y nos enseñaban cuando llegaba Don Colón acá a América. Eso lo aprendíamos muy bien. Las tres carabelas y todo. Sabíamos el nombre de las carabelas, sí. El puerto de donde partió, todo de palos, el origen del marino visionario. Sabíamos que la reina le había dado sus joyas. Claro, sus joyas. Viste, teníamos el versito bien armado, aprendido, sí. ¿No? Pero no sabíamos quiénes eran, por ejemplo, y no seguimos sin saberlo, los principales caciques o las principales civilizaciones que había en este continente, que por supuesto no fue descubierto. Claro, yo creo que todo comenzó a cambiar, me parece a mí, con los 500 años, ¿te acordás? Ahí hubo una toma de conciencia cuando empezamos a contar la otra historia, o nos empezaron a contar la otra historia. Claro, claro. Bueno, estamos... Ahora, ¿cómo se llama el día? Ahora se llama el Día de el respeto por la diversidad cultural. Y para hablar de eso está con nosotros la doctora Karina Jofré, investigadora del CONICET en materia de arqueología, de antropología. Es la primera vez que viene, así que muchas gracias por acompañarnos. Karina, ¿qué tal, ¿cómo estás? Karina? Buen día. Buen día. Bueno, sí, hubo un desplazamiento de sentido importante respecto a dejar de hablar de raza y empezar a hablar de diversidad cultural. Pero bueno, digamos, hay que también ahí husmear un poquito porque vivimos en un tiempo en donde el desplazamiento de sentido generalmente no es acompañado de una práctica, ¿no? Y hay una retórica que conocida como multiculturalismo, ¿sí? Que generalmente evoca un discurso humanitarista en el cual la diversidad cultural aparece como supuestamente, ¿no?, un significante para el reconocimiento del otro. Pero me parece que en Argentina eso fue un poco el marco del desplazamiento hacia la idea esta de hablar de diversidad cultural. Recordemos que esto fue un plan nacional, estaba inscrito dentro del plan nacional que el INADI en el 2007 había presentado al Ejecutivo Nacional. De ese plan, que tenía toda una serie, digamos, de otras presentaciones, se incluía esto de cambiar la nominación al 12 de octubre por el Día de la Diversidad Cultural Americana originalmente. Bien. Después, cuando se aprueba en el 2010, 3 años después, por el decreto presidencial 1584, se adopta, se le agrega el respeto y se queda diversidad cultural, se le saca el americano, ¿no? Y bueno, en ese decreto presidencial, que si ustedes lo buscan en el Boletín Oficial de la Nación, lo que se planteaba es justamente erradicar la idea de raza y insistir un poco en el reconocimiento de la diversidad y particularmente buscar un tono acorde con la Constitución Nacional Argentina, que a partir del año 94 reconocía la preexistencia indígena. Pero bueno, hay que decir dos cosas. Este planteo sobre el tema de la raza es algo que ya se daba en los años 50, en el 56 particularmente en Naciones Unidas, en una serie de conferencias internacionales después del Holocausto judío, recomendó la erradicación de la palabra raza. Y en el campo de la antropología particularmente hay un debate muy amplio porque entendemos que el desplazamiento o la quita, digamos, del nombre o de la palabra raza impidió durante mucho tiempo a las ciencias sociales y humanidad en general hablar de la raza como práctica discriminatoria. O sea, sacar la palabra no necesariamente implica erradicar la práctica discriminatoria. Y lo que estamos viviendo forma parte un poco de eso, ¿no? Entonces, por eso decía, por un lado tenemos un desplazamiento de sentido, el intento de otorgar un nuevo significante, pero no una política de Estado que acompañara ese desplazamiento. Claro, no hay una coincidencia con la realidad. De opinión, gente en la calle preguntando qué entiende o qué es el respeto de la diversidad cultural. No sé con qué respuestas nos De hecho, el proyecto del INADI incluía también llevar esto al calendario escolar y un programa, digamos, para llevarlo a la educación argentina. Claro, porque eso te iba a preguntar, ¿esto coincide
condice con los temas, con los argumentos, con la historia que estudiamos en la escuela, porque si no cambia ahí, tampoco cambia nada más. Eso ha ido cambiando. No, y claro, lo que pasa es que también se cae en esta mirada romántica, que 1492 fue un tiempo pasado y de repente la historia es tiempo presente. Y basta con echarle un vistazo a la situación argentina, o sea, recientemente seguimos teniendo un problema gravísimo con la ley de emergencia territorial indígena y vemos que no hay una política de Estado seria para ponerse acorde con el tono constitucional, ¿no? Entonces, de hecho, los mapuches están siendo tratados casi como Satanás. Bueno, el conflicto, como recién veníamos mencionando, de la desaparición de Santiago Maldonado, se enmarca en el conflicto, digamos, por recuperación de tierras, ¿no? Claro. Hay una precariedad enorme en materia de reconocimiento y recomposición del Estado argentino a los pueblos originarios, y lo que debiéramos reflexionar en este día, como bien proponía el INADI, me parece que tiene que ver con esto, ¿no? La historia es una práctica política, y la historia, digamos, debería implicar también, para el trabajo de educación, reconocer también esa postergación. Y el proceso de colonización, como dicen muchos filósofos, Enrique Dussel dice 1492, fue el momento en donde la mundialización del occidente planteó como periferia al resto del mundo. Y eso es lo que nosotros debiéramos reflexionar y ver cómo esa europeización del mundo y esa fagocización de otras culturas y miradas y modos de vivir en el mundo también repercuten en la manera y en la práctica política de nuestros estados nacionales, ¿no? España, por su parte, sigue celebrando el Día de la Hispanidad, ¿no? Reconociendo que la expansión de Europa por ultramar son los hechos fundantes del Estado español. Entonces, fijémonos que ya siglo XXI no hay una transformación real y profunda de las prácticas políticas de los estados, y ese reconocimiento de repente termina siempre en una simbólica y se queda corto en un reconocimiento. San Juan, por ejemplo, no tiene ninguna ley que reconozca la preexistencia indígena, y recién ahora, 2017, se están haciendo algunas instancias de diálogo y de acercamiento a reconocer qué está pasando con estas realidades postergadas, ¿no? Entonces me parece que es bueno, digamos, en cierta medida, replantearse estas efemérides, replantearse los calendarios, qué se está celebrando, pero bueno, también el Estado que propone estos cambios debería acompañar eso, y bueno, y la sociedad también seguir interpelando para que esta política realmente implique un desplazamiento hacia otro lugar. Y hablando de la cuestión de tierras, el Congreso finalmente prorrogó la ley, pero bueno, de nada sirve si no se trabaja efectivamente para que esto se normalice definitivamente, ¿no? El tema de las tierras. Bueno, de repente, digamos, si vemos la Constitución argentina, reconoce la preexistencia indígena, y si se respetara realmente la Constitución argentina, no necesitaríamos una ley parche como esta, que caduca cada 4 años. Entonces ahí vemos realmente cuál es el reconocimiento de la diversidad y cuán tolerante es realmente la sociedad. No hay un proceso de integración real, y gran parte de la comunidad, de las comunidades originarias, de los pueblos indígenas, siguen siendo parte de una realidad muy postergada. Ni siquiera se cumple con el relevamiento que hay que hacer de las tierras, y pasan los años, y se sigue postergando. Creo que eso es lo que tendríamos que llevar a reflexionar en los ámbitos educativos, ¿no? Me parece que es importante conocer la historia del siglo XV, conocer cómo fue ese proceso, pero también enseñar que estos procesos fueron traumáticos, que han dejado secuelas imborrables en nuestra historia, y que a partir de eso ciertos hechos cotidianos y presentes en nuestra vida diaria tienen que ver con esa colonización permanente y ese estado de colonialidad en el que vivimos, ¿no? Me parece que la reflexión tendría que ser un poco sobre eso, hablar sobre las desapariciones forzadas que las comunidades tienen que enfrentar cuando van a reclamar sus tierras, y que tenés un Estado que incluso está planteando eso como ilegítimo cuando la misma Constitución lo ha reconocido. Entonces vemos que no vivimos en una sociedad de la diversidad, que estamos muy lejos, digamos, de hablar de convivencia pacífica, de tolerancia, como hablan Naciones Unidas en su retórica de la diversidad, ¿no? Yo lo que veo es que yo no estoy seguro de que en el ámbito educativo los contenidos curriculares se encaminen y dejen bien claro qué fue este descubrimiento de América, ¿no? Que fue un saqueo y una invasión.
Sí, por eso te decía recién, no sé si hay una coincidencia entre lo que intentamos depende del docente, y los contenidos. me parece, de cómo se lo plantea. Sí, para algunos incluso les sigue siendo como fuerte, es decir, que el Estado argentino digamos, fue constituido a partir de un genocidio y los hechos históricos lo demuestran, ¿no? Entonces, y para algunos todavía les sigue pareciendo como algo fuerte, y dicen, bueno, eso es un discurso de la militancia, pero es la realidad. Y si nos retrotraemos al siglo XV, siglo XVI, digamos, no podemos dejar de hablar también de cosas fuertes como genocidio, nombrar a las cosas y a los hechos históricos por lo que fueron también es un acto de reflexión importante. Me parece que volver a esta retórica de la diversidad cultural atenúa, quita el sentido político que la historia tiene. Me parece que en ese sentido la reflexión deja de ser reflexión para tapar y encubrir de nuevo, ¿no? Ahora con otra cara y con una mirada un poco más benevolente de la situación. Sí, seguro. Bueno, Karina, muchas gracias por acompañarnos, ayudarnos a que este día no pase desapercibido, porque lamentablemente, viste, estas fechas que son trasladables en el calendario como feriado, bueno, también las que no son trasladables a veces pasan desapercibidos y no es un día pero sí que sea útil para la reflexión. Para la recreación y no para la concientización y el debate. Bueno. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias a usted. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que uno se queda pensando, ¿sabes qué pensaba yo mientras tanto? ¿Cómo celebrarán, recordarán o conmemorarán en las escuelas este día? Porque antes, viste lo que hacía. Sí, ha cambiado, no es lo mismo cuando éramos nosotros íbamos a la no, seguro que no. Pero... Seguro que no. Pero bueno, estamos en ese proceso. Estamos en proceso, yo creo que sí. Totalmente. De alguna manera hay que verlo así, el lado positivo. Hacemos una pausa, la última, muy breve. Ya volvemos para la despedida.